Un saludo maravilloso para todos los radioescuchas. Agradecemos los comentarios, las vistas y agradecemos que se suscriban a nuestro canal. Es gratuito. Radio Yo Soy Digital Chile está en todos los canales y el principal, por supuesto, que es YouTube. Y aquí estoy con Trinidad Siles, Viviana Masobri, mi nombre es Cecilia Marras en este nuevo programa de esta semana. Y le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, queridos amigos, hoy volvemos con un autor que queremos mucho, que es Gabriel García Márquez, y con un cuento que se llama Me alquilo para soñar. A las 9 de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza de la Habana Riviera, un tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la avenida del Malecón, y uno de ellos quedó incrustado en un flanco del hotel. Los numerosos turistas que se encontraban en la sala de espera fueron lanzados por los aires junto con los muebles, y algunos quedaron heridos por la granizada de vidrio. La fuerza que le quedaba a esa ola saltó para desmigajar el vitral. Los alegres voluntarios cubanos, con la ayuda de los bomberos, recogieron los destrozos en menos de 6 horas. Cuando la grúa sacó el auto de la tronera, descubrieron el cadáver de una mujer amarrada en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad. Tenía el rostro desbaratado y un anillo de oro en forma de serpiente con ojos de esmeraldas. La policía estableció que era el ama de llaves de los nuevos embajadores de Portugal y había salido esa mañana para el mercado manejando un automóvil nuevo. Quedé intrigado por el anillo. No pude averiguar, sin embargo, en qué dedo lo usaba. Temí que fuera una mujer inolvidable cuyo nombre verdadero no supe jamás. La había conocido 34 años antes en Viena, en una taberna de estudiantes latinos, y recuerdo mi impresión inmediata por su espléndida pechuga de soprano y aquel anillo egipcio en forma de serpiente. Había ella nacido en Colombia y se había ido a Austria entre las dos guerras, casi niña, a estudiar música y canto. Ahora andaba por los 30 años mal llevados. Nunca debió ser bella y había empezado a envejecer antes de tiempo. Era un ser humano encantador y también uno de los más temibles. Viena era todavía una antigua ciudad imperial. Dejó la guerra, la Segunda Guerra, y se convirtió en un paraíso del mercado negro y el espionaje mundial. Ella nunca dijo su verdadero nombre. La conocimos como Frau Frida. Incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle cómo había hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante, y ella me contestó con un golpe: me alquilo para soñar. Había sido la tercera de los 11 hijos de un próspero tendero del antiguo Caldas. Instauró en la casa la buena costumbre de contar los sueños en ayunas. A los 7 años soñó que uno de sus hermanos era arrastrado por un torrente. La madre, por pura superstición religiosa, le prohibió al niño bañarse en la quebrada. Lo que ese sueño significa, dijo, no es más que se vaya a ahogar, sino que uno debe comer dulces. La madre hizo respetar la advertencia con mano dura, pero al primer descuido suyo el niño se atragantó con una canica de caramelo y no fue posible salvarlo. Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio hasta que la vida la agarró por el cuello en Viena. Pidió empleo en una primera casa, y cuando le preguntaron qué sabía hacer, ella solo dijo la verdad: sueño. Fue aceptada con un sueldo suficiente, un buen cuarto y las 3 comidas. El desayuno era el momento de la familia. El padre era un rentista refinado, la madre una mujer alegre y apasionada de la música de cámara romántica, y 2 niños de 11 y 9 años. Todos eran religiosos y por lo mismo propensos a las supersticiones arcaicas.
y recibieron a Frau Frida con el único compromiso de descifrar el destino diario de la familia a través de los sueños. Eran tiempos de la guerra, cuando la realidad fue más siniestra que las pesadillas. Su dominio sobre la familia fue absoluto. Por los días en que estuve en Viena, acababa de morir el dueño de casa. A ella le legó una parte de sus rentas con la única condición de que siguiera soñando para la familia. Frau Frida llevaba en la taberna y allí nos volvimos a encontrar. Una de esas noches en la euforia de la cerveza y me habló al oído. He venido solo para decirte que anoche tuve un sueño contigo. Debes irte enseguida y no volver a Viena en los próximos 5 años. Esa misma noche me embarcó a Roma. Desde entonces me he considerado sobreviviente de un desastre que nunca conocí. Antes del desastre de La Habana, vi a Frau Frida en Barcelona. Fue el día en que Pablo Neruda pisó por primera vez la tierra española. Pasó con nosotros una mañana, compró un libro antiguo por el cual pagó lo que hubiera sido su sueldo en 2 meses en el consulado de Rangún. No he conocido a nadie más parecido a un papa renacentista, glotón y refinado. Se comió 3 langostas y luego iba picando en el plato de cada uno. De pronto dejó de comer, afinó sus antenas de bogavante y me dijo en voz baja, hay alguien detrás de mí que no deja de mirarme. La reconocí en el acto. La invitamos a tomar el café en nuestra mesa y le induje a hablar de sus sueños para sorprender al poeta. Solo la poesía es clarividente, dijo. Di un paseo por las Ramblas. Me contó que había vendido sus propiedades de Austria y vivía retirada en Porto, Portugal. Había habido un sueño que había terminado por apoderarse de la fortuna de sus inefables patrones de Viena. No me impresionó. A propósito, me dice, ya puedes volver a Viena. Habían transcurrido 13 años desde que nos conocimos. Jamás volveré, le dije. Neruda exigió su siesta sagrada y después apareció en la sala restaurado. Soñé con esa mujer que sueña, me dijo. Soñé que ella estaba soñando conmigo, dijo él. Tan pronto como subió a bordo, Neruda se despidió de nosotros y empezó a escribir versos fluidos con la pluma de tinta verde. Encontramos a Frau Frida cubierta de turistas cuando ya nos íbamos sin despedirnos. También ella acababa de despertar de la siesta. Soñé con el poeta, nos dijo. Soñé que él estaba soñando conmigo, dijo. No volví a verla ni a preguntarme por ella hasta que supe del anillo en forma de culebra de la mujer que murió en el naufragio del Hotel Riviera. Conocí al embajador portugués meses después en una recepción diplomática. El embajador me habló de ella con gran entusiasmo y enorme admiración. No se imagina lo extraordinaria que era, me dijo. En concreto le precisé, por fin, ¿qué decía? Nada, me dijo él. Solo soñaba. Marzo 1980. Y con esta lectura sobrevolada le doy la palabra a Vivi. Gracias, Trini. Sí, realmente hoy hay bastante que decir respecto a los títulos, ¿no? Porque el libro donde aparece por primera vez este cuento se llama 12 cuentos peregrinos y en el prólogo el autor habla de por qué 12, por qué cuentos y por qué peregrinos. Y realmente me voy a centrar en la palabra peregrino porque estos textos fueron y vinieron por la cabeza del escritor y muchas veces terminaron en el cesto de la basura. Fíjense que, como Trini nos dijo, fue escrito en 1980 y la publicación se hace recién en 1992. O sea que también estuvieron 12 años dando vueltas
Inclusive a veces para no desestimarlos, les pedía a sus hijos que se los llevaran en la mochila al colegio. O sea, tienen una historia súper, súper, súper interesante, ¿no? Y cómo, digamos, este hombre que tenía una capacidad enorme de escritura, lógicamente podía darse el lujo de tirar estos cuentos, pero los temas lo seguían inquietando, algunos de ellos fueron llevados al cine, entonces sentía que tenían un valor esos cuentos, que otros en crónica fueron convertidos, y por eso esta cosa de la vuelta, ¿no? De volver a escribirlos, bueno, hasta que finalmente decidió publicarlos en el año 1992. Y respecto al título, es muy interesante también, es un título intrigante, ¿no? Porque me alquilo para soñar, original, diferente, desafiante. ¿Qué es esto de alquilarse para soñar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Y también tiene una peculiaridad en la escritura, porque desde el título aborda el tema del sueño y en el final, lo último que dice el embajador respecto su ama de llaves es cuando García Márquez, porque en realidad está narrado por el propio protagonista, ¿no? Y cuando le pregunta quién era esta mujer o qué hacía esta mujer, el embajador le contesta, soñaba, pero con desencanto. O sea, como que no había otros valores y que aparentemente a él no le había sido tan beneficioso el tema del sueño, ¿no? Así que por ese lado tenemos mucha información. Y por otra parte, los cuentos peregrinos nacieron también, o sea, ubiquémonos, ¿no? García Márquez, realismo mágico, Colombia con todo su encanto, que uno siente cuando va caminando que en cualquier esquina va a aparecer García Márquez, porque se encuentra con su gente y con su naturaleza, inclusive con sus ciudades, y siente la presencia del realismo mágico, inclusive desde las historias que te puede contar un taxista o cualquier persona que te vende chucherías de turismo, está como muy impregnado. Y justamente el propio García Márquez en el prólogo dice que a él todo le surgió a partir de un sueño. Él soñó que estaba muerto y que estaba en sus propios funerales, y cuando salió del sueño, llegó a la conclusión que lo más terrible de morir era perder a los amigos. O sea, o sea, son frases, son pequeños detalles, pero cómo nos dan cuenta de quién era este hombre, ¿no? Y de qué valoraba y de qué le importaba y cómo a través de una idea loca de esto de alquilarse para soñar, desarrolla toda una historia, ¿no? Donde atraviesa lugares, habla de Viena, habla de Roma, habla de Barcelona, habla de Cuba, desarrolla tiempos, habla de las guerras, habla que Neruda llega cuando había terminado la Guerra Civil Española, o sea que nos va ubicando en todos momentos históricos y también hay una mezcla entre realidad y ficción respecto a su propia biografía, porque sí estuvo con Neruda en Barcelona. Y para cerrar esta parte, a mí lo que me impresionó es la forma satírica en que pinta a Neruda, ¿no? Como que refuerza esta fase que también se vio en una película chilena, ¿no? Que yo vi hace bastante tiempo ya, esta fase del gourmet, del glotón, del hombre que disfrutaba de los grandes placeres de la vida, aunque estaba con Matilde, con su esposa en Barcelona. Y entonces son los relatos dentro del relato, la cantidad de cosas que aborda y que realmente la capacidad con que las va uniendo, ¿no? Cómo va cosiendo estas diferentes miradas, estos diferentes pensamientos a lo largo de todo el cuento. Bueno, ahora le doy el pase a Ceci para no hacerlo tan largo y después les cuento algunas cosas más. Gracias. Vivi, te quería hacer una pregunta. ¿Este cuento que tú sugeriste es algo real o es un cuento?
que él Ah, escribió. en realidad, como digo, es una mezcla. O sea, hay Perfecto. datos autobiográficos ¿Puede que lo de haya García escrito en otro Márquez. lugar o No, no en no, La él Habana? estuvo en Cuba, él ¿Ya? estuvo mucho tiempo en Cuba, inclusive él trabajó mucho en el área cultural de Cuba, Sí, con lo cual está absolutamente vinculado. Seguramente no es extraño que haya estado ahí en el malecón o cerca en el hotel. y que pasó la ola y Eh, todo, y se claro, imaginó el exactamente. resto. No Por eso sé, yo, sí, porque en realidad yo creo que lo más llamativo desde lo ficcional es la parte de los sueños. Todo lo demás, eh, los lugares que él menciona, los lugares donde estuvo son válidos, pero el tema más fuerte y que a mí me impresiona como siempre de su capacidad de realismo mágico es el tema de los sueños, de ¿no? Que los están sueños, muy ¿cierto? emparentados con su propia vida, así como se dice que Cien años de soledad surge de las historias y cuentos que le contaba su abuela en Aracataca, ¿no? Este cuento también está ligado a cantidad de vivencias que tuvo en distintas ciudades y con distintos personajes. Así que sí. Gracias, Vivi. Mire, bueno, yo rescaté varias cositas por ahí que él habla, García Márquez, de los sueños y poesía. Son formas hermanas de conocimiento y ambas develan verdades que la razón no puede explicar. ¿Cuántas veces no hemos soñado algo y quedamos dando vuelta? A veces, siendo católicos, no creemos en las premoniciones, pero como que también tomamos cuenta algunas. La realidad está hecha de lo invisible, presentimiento, intuición y coincidencias que escapan a la lógica. Es cierto, a veces, ¿cuántas veces tenemos un presentimiento, una intuición con los hijos, o con una pareja, o con la mamá? Y García Márquez, el sueño para él, como dice Vivi, era bien importante. Y la intuición se puede volver en forma de poder. Un poco este cuento es lo que él trata de develar. Este personaje, a pesar de que él no le cree, pero toma en cuenta el consejo y se va. Eso lo encontré súper curioso, porque al final toma la decisión y se va. Terminó siendo esclava de sus propias visiones, Frida, ¿cierto? Porque al final la muerte ella no logró evitarla a pesar de que ella soñaba y tenía premoniciones. Esta familia, la primera que ella escoge, le creyó todo al pie de la letra. Y la segunda familia, aparentemente no, y él dijo, soñaba solamente. La simbología, obviamente el sueño, el anillo de la serpiente, el mar, Frau Frida, el sueño que comparte con Neruda. Y en lo aspecto psicológico, el deseo de control. Usa los sueños para dominar el destino y manipula a la gente. Dependencia del don, su identidad se basa en soñar. La soledad, vives ella, vive sin raíces ni pertenencia, viaja por todo el mundo y al final no es de ninguna parte. Miedo a la incertidumbre, busca seguridad a través de los sueños. Mucha gente lo hace. Muerte simbólica, el destino vence a su afán de control. Lo encontré bien interesante porque si bien empieza a construir todo en base a supersticiones, a los sueños, había que hacerle caso, al final el destino el autor hace que todo esto vuelque a que el destino es el destino, tenemos que morir cuando tenemos que morir. Así que no. Y en las partes de los valores, aquí hay valores y antivalores. Valores, la fe, la intuición, la lealtad, sabiduría y protección. Y los antivalores, superstición, manipulación, aislamiento, dependencia y autoengaño. Lo grafica muy bien el autor. Gracias, Vivi, por traernos este cuento. Muy interesante. Y con esto le doy la palabra a Trini. Bueno, yo le agradezco también esta vez a Vivi que nos haya proporcionado el texto. Y me gusta mucho, la verdad, habla del García Márquez que conocemos también, ¿no? Tan mundano, tan un viajero impedernido, ¿no? Que posiblemente en los tiempos del boom latinoamericano conoció a Neruda, por supuesto, ¿no? Eh, Evidentemente que este cuento hay algo de autobiográfico, sí, seguramente esa mujer pudo haberse presentado y es posible que haya tenido ese don de la adivinación y que definió de alguna manera el curso o el destino de muchos de los personajes que la rodeaban. Y entonces se le tenía miedo, como dice, era encantadora pero también misteriosa, ¿no?
Pero el cuento tiene muchísima riqueza, primero por ese lenguaje, ¿no? Que es exuberante. Los adjetivos, pero alegran los sustantivos y le dan un sentido mucho más vívido del que uno suele encontrar. Y entonces uno cree muchísimo en la forma en que él está contando. Pero me encanta cómo él recorre Europa, recorre Latinoamérica y hace quizás alusión a dos atentados que a él le tocó vivir en Colombia en el tiempo del narcotráfico. Uno fue un bombazo que estalló en 1987 y otro en 1989. Y él escuchó ambos bombazos. Seguramente algo de eso también hubo. Pero en este caso, ¿cómo aprovecha esa instancia para crear un cuento y recordar a una mujer y hacerle un homenaje, ¿no? En este cuento? Porque esa mujer representa todo, es el núcleo del cuento, ¿no? Y parte in extrema res, en forma muy moderna, desde el final, porque nos encontramos con el comienzo del cuento en que él comenta cómo un auto en ese estallido terminó chocando contra el muro del hotel y después se terminaron enterando que había una mujer adentro, a pesar de que tenía el cinturón de seguridad. Y entonces él recuerda el anillo y ese es el punto de partida. Y así él recuerda que esa mujer debió haber sido la que algún día conoció. Y así va ahondándose en el recuerdo de ella, ¿no? Que le hace dar una vuelta como uno de estos objetos aerodinámicos, ¿no? Como un boomerang, ¡fu! Que tira de pronto y posteriormente hace un giro, un viaje y después regresa nuevamente a la persona que lo lanzó. Y evidentemente esa mujer entonces nuevamente aparece en la historia. Y aquí relacionándose con personajes históricos. Y entonces hace referencia justamente a nuestro Pablo Neruda. Aprovecha la instancia de esa mujer para abordar a un Pablo Neruda que, como decía Vivi, un hombre gozador, un hombre glotón, como lo describe allí, ¿no? Un hombre que ama la vida y lo reconoce de esa manera. Y allí entonces hace un vínculo con él para poder terminar en forma poética el cuento, ¿no? Porque todo es un sueño, ¿no? Y ella se alquila para soñar. Y entonces Pablo Neruda le señala lo mismo que le señaló después esa misma mujer, ¿no? Que ambos se soñaron. Y bueno, finalmente se termina encontrando con el embajador que le acentúa la idea de esta mujer, una mujer soñadora de cuyo nombre real no supimos nunca. Y que además, y curiosamente, tampoco supo adivinar su propia muerte. Es un cuento estupendo, con muchos giros, pero con muchas referencias autobiográficas. Te lo agradezco, Vivi, porque nos hiciste nuevamente, bueno, reencontrarnos con esta historia ficticia, pero también llena de vida, ¿no? Muy bien, gracias, chiquillas. No, bueno, les voy a contar a los escuchas por qué propuse el cuento. Yo estoy terminando de cursar el máster de creación literaria y el último trabajo era una propuesta de reeditar este cuento. O sea, era una simulación que el profesor nos pedía, entonces había que fundamentar por qué elegíamos reeditar este cuento, qué sentido podía tener, un cuento escrito en el año 1980, en 2025, y bueno, me llevó a profundizarlo y les propuse a mis compañeras, más allá del ahorro de tiempo, de estar pensando en varios cuentos al mismo tiempo, porque me pareció muy interesante, bueno, como toda la producción de García Márquez, podríamos decir, ¿no? Y justamente cuando Ceci me preguntaba, por ejemplo, hace mención a Caldas, que es una ciudad en Colombia, porque Frida era de origen colombiano, y habla de que su papá era un comerciante.
Y Caldas históricamente fue una ciudad por la que pasó el comercio ya desde la época colonial, o sea que hay una cantidad de hitos que son históricos, biográficos, y también hay todo mucho cuestionamiento social, ¿no? De lo que era la vida de las mujeres y cómo ganarse el pan, ¿no? Y cómo ella, la única capacidad o habilidad que tiene es soñar y decide vender eso para poder subsistir, ¿no? Es sumamente interesante. También me llamó la atención cuando habla de estos soñadores que son soñados. Hay una referencia a Borges y a lo que serían sus laberintos, ¿no? Esto de lo intrincado de las tramas que se van conformando y cómo elige estar entre escritores y sobre todo con un poeta, ¿no? Porque se puede entender que puede entender que sucedan estas cosas cuando hubiera sido, no sé, un comerciante o un empresario, tal vez no hubiera entendido gran parte del simbolismo que estaba recorriendo esos encuentros. Y el cuento pasado hablamos del chiste, que es una forma de expresión del inconsciente, ¿no? Y del humor, ¿se acuerdan? Con nuestro escritor irlandés. Y en este caso remite a los sueños, que es otra forma de expresión del inconsciente también, ¿no? Como todas esas situaciones del día que nos quedan resonando, muchas veces aparecen en los sueños, y lo difícil es la interpretación del sueño, que eso es uno los grandes logros que instala Freud, ¿no? O sea, entender esa cosa que parece muy loca, como el caso del hermanito. Él ella habla de ahogarse y todo el mundo supone que tiene que alejarse de los cursos de agua y termina ahogándose con un caramelo. Entonces, también hay un dominio de García Márquez sobre esta forma o esta escuela psicológica, ¿no? Y si me preguntan por qué lo recomendé en el trabajo, casi como para un cierre, lo recomendé porque la interpretación de los sueños sigue siendo algo que intriga a la gente. Hoy estaba analizado, ¿no? O sea, hoy pone uno en internet, soñé con un elefante, ¿qué puede significar? Y hay 150 posibilidades que uno, como es ignorante o no es un especialista en la materia, no puede saber cuál es la que sirve. Y por otro lado, también cómo se dan las circunstancias culturales, ¿no? La posibilidad que tuvimos de ver la serie Cien años de soledad volvió a recordar o a poner así frente al gran público a García Márquez, y eso también hace que sea más atractivo, ¿no? Nuevamente. Y pienso que son cuentos que no tienen época ni tienen edad, más allá de las alusiones a los hechos históricos que son casi de público con masivo conocimiento, no tienen época ni tienen edad. Y yo pensé como Cecilia que esta señora en el día de hoy podía ser pensada como una manipuladora de estos que circulan en internet, ¿no? Te cobran por interpretar tu sueño, te cobran por, bueno, todo el tema de que no se enojen, pero hay buenos coaching, pero también hay coaching que son muy muy engañosos. Entonces, tiene una vigencia o una trascendencia. Y además hay algo que me gustó mucho porque hasta cuando empieza parece un policial. Hay un cadáver en un auto, ¿no? Está bien, fue arrastrado por la ola gigante, pero ¿qué pasó que esta mujer? Y esta mujer no solo que es un cadáver, sino que tiene un anillo con forma de serpiente que remite a la cultura egipcia, que siempre está cargada de misterio, ¿no? Y que a la gente le interesa mucho. Entonces, me encantó revisitarlo, encontrar nuevas cosas e invitar a mis compañeras a compartirlo. Sí, Trini, contame. A ver, refiérete un poco también a esta mujer misteriosa que también manejaba el auto, ¿no? En esos tiempos Eh, en que, y que resulta no ser era tan curiosa, era común. como una nana europea, una nana cara, Sí, ¿no? Eh, Porque en esos tiempos quizá eso no se daba, ¿no? Todavía no sé si se da, pero
haciendo alusión a los trabajos que hacía, ¿no? Y que llegó incluso a heredar en una de esas la fortuna de esa familia. Creo que la Bueno, heredó, eso es lo que entiendo, la De heredó. los de Viena, le sí. legó Sí, parte de, ¿no? Dejó un legado claro. Claro. con el compromiso de seguir soñando para la familia. Vivi, yo Pero te quería además hacer es, adelante, perdón, Trin, no, adelante, sí. no, no, pero además me gusta la elegancia con que maneja la relación con esa mujer, ¿no? Porque no hay una relación íntima ni va por ahí, simplemente es una amistad, ¿no? Misteriosa con esta mujer. Sí, Ceci. Yo les quería preguntar, sobre todo Vivi, que está estudiando este cuento con sus temas de la universidad. Aquí Gabriel García tiene un tema estético porque habla de que ella era fea, gorda, vieja, comiendo salchichas con papas hervidas, una espléndida pechuga de soprano, y Pablo Neruda era feo, gordo, glotón, resfriado, le ponían un babero. Se comió tres langostas, era como bien exagerado aquí. Y además, con su vista, Pablo Neruda se iba devorando los platos de todos y iba Más. picando un poco de cada uno. Tiene un problema un problema, él tiene una fijación con la estética, Gabriel No, García yo Márquez creo que acá. es políticamente incorrecto, no para esa época. O sea, tal vez hoy con la cultura woke, ¿no? Lo hubieran condenado, No, lo hubieran olvídate. cancelado. Pero lo que pasa, yo lo pensé, sobre todo cuando habla de la pechuga, de las formas de la mujer, pensemos que la mujer colombiana en general es una mujer de curvas, Claro, ¿no? Y una cosa es en la juventud y otra cosa es en la vejez. Y también yo imaginé que esta señora, dado que en algún momento pasó carencias y todo, no pudo cuidarse debidamente. Pero a García Márquez le encanta caracterizar a sus personajes o como maravillosos y divinos parecidos a los ángeles, ¿no? ya, O realmente desagradables y en nefastos. decadencia, claro. Entonces, yo creo que pasa por ahí todo, aparte del realismo mágico, la zona de Colombia, de los países ubicados a su alrededor, eso todo es extremo, todo es exagerado, entonces como si no hubiera términos medios, como si no hubiera medias tintas, ¿no? Entonces todo, inclusive el tema de Neruda a mí me impresionó porque salvo hablar de la poesía, todo lo que marca es absolutamente negativo. Y él conoció a Neruda, ellos se Sí, pues. conocieron. Entonces, ¿por qué rescata todo esto? No ¿Qué sé si había? tan negativo, yo no lo veo tan crítico, sino como quizás exultando un poco las Sí, características sí, propias de un realismo mágico exuberante, ¿no? sí, Pero sí, además exacto. propio hace de alguna manera alusión a, claro, a ese hedonismo propio de que vivieron todos ellos, pero Sí, también una referencia a los personajes o a las figuras de Fernando Botero, ¿no? También colombiano. también, sí, 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 sí. muy bien. Sí, hay Gracias, Vivi. hay infinidad no sé, de rasgos para seguir profundizando, así que como siempre les pedimos a nuestros lectores que nos compartan lo que se les ocurra, y rescato a Marta y a Elda porque son las que están siempre presentes, Sí, Marta siempre, Rossi y siempre el de están, Odicio. sí, Así que siempre esperamos a ver están, qué van a pensar de todo de este cuento muy interesante. Me gustó como él abarca otras cosas, así que suscríbanse a nuestro canal. Ustedes están escuchando este programa, lo están aprovechando, están haciendo lo mismo que nosotros en sus mesas, en sus casas, así que los invitamos a que se suscriban, no tienen ningún costo y nos ayudan a realizar este tremendo trabajo maravilloso que hace Trinidad y vive aquí y nosotros llevando al aire este programa. Así bien. que muchas, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, adiós. Ustedes.